Las guerras cimarronas de Jamaica fueron dos grandes conflictos entre los cimarrones jamaicanos y las autoridades coloniales británicas en el siglo XVIII. Los cimarrones eran esclavos africanos que escapaban de las plantaciones y formaban comunidades autosuficientes en las montañas y selvas de Jamaica. Estos grupos lograron desarrollar sociedades independientes, adaptándose al entorno y utilizando tácticas de guerrilla para defenderse de las incursiones británicas. El conflicto comenzó cuando los británicos intentaron expandir su control sobre la isla, lo que los llevó a atacar los asentamientos cimarrones en un intento de someterlos y evitar que ayudaran a más esclavos fugitivos. Los cimarrones, liderados por figuras como Cudjoe, Queen Nanny, Accompong y otros, resistieron ferozmente utilizando el terreno montañoso de Jamaica a su favor. Su conocimiento del entorno, junto con emboscadas y tácticas de guerrilla, hizo que los británicos sufrieran grandes bajas y no pudieran erradicarlos. Después de más de una década de enfrentamientos, los británicos, incapaces de derrotar a los cimarrones por la fuerza, optaron por negociar. En 1739 y 1740 se firmaron tratados de paz con los principales líderes cimarrones. En estos acuerdos, los británicos reconocieron la independencia de los cimarrones y les otorgaron tierras a cambio de que dejaran de ayudar a esclavos fugitivos y, a cambio, colaboraran con las autoridades coloniales para capturar nuevos esclavos que escaparan. Aunque los tratados garantizaron la supervivencia de las comunidades cimarronas, también generaron tensiones dentro de ellas, ya que algunos miembros se oponían a la cooperación con los británicos. Décadas después, las tensiones entre los británicos y los cimarrones de Trelawney Town volvieron a estallar. A pesar del tratado, los británicos comenzaron a imponer restricciones sobre los cimarrones y sus derechos, lo que generó un creciente descontento. La situación se agravó cuando los británicos intentaron castigar a un grupo de cimarrones por una disputa menor, lo que llevó a la rebelión abierta en 1795. Los cimarrones, aunque menos numerosos que en la Primera Guerra, continuaron aplicando tácticas de guerrilla efectivas y causaron problemas a los británicos. Sin embargo, esta vez, las autoridades coloniales contaban con más tropas y, además, lograron cortar el suministro de alimentos y recursos a los cimarrones. Con el tiempo, la resistencia se debilitó y en 1796, los cimarrones de Trelawney Town se rindieron. En lugar de reintegrarlos a la sociedad jamaicana, los británicos los deportaron a Nueva Escocia, Canadá, y posteriormente, en 1800, los enviaron a Sierra Leona, en África Occidental, como una forma de deshacerse de ellos definitivamente. En la actualidad, las comunidades cimarronas que lograron mantenerse en Jamaica aún conservan su cultura, tradiciones y autonomía. La figura de líderes como Cudjoe y Queen Nanny es recordada con orgullo, y Nanny incluso ha sido reconocida como una heroína nacional de Jamaica. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.